¿Cómo controlar el estrés? Lo primero que vamos a estar viendo es qué es el estrés y qué lo produce. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. El estrés produce estragos en el metabolismo, eleva la presión sanguínea, destruye los glóbulos blancos, produce flato, arruina la vida sexual y por si fuera poco, probablemente dañe el cerebro a un 110%. ¿Por qué entonces no arrojamos la toalla? Bueno, a pesar de las infinitas formas en las que el estrés altera nuestro bienestar, no todos nos vemos afectados por enfermedades asociadas al estrés o trastornos psiquiátricos. Desde luego que no todos nos hallamos sometidos a los mismos agentes de estrés, a los mismos agentes estresantes, pero ante los mismos, incluso ante idénticos agentes estresantes graves, la forma en que nuestros cuerpos y mentes se enfrentan a ellos varía de forma considerable. El escritor propone un enunciado importante que da respuesta a cómo controlar el estrés y es envejecer bien. No todo el mundo se desmorona con la edad, no todos los órganos del sistema se deterioran, no todos son malas noticias. El mismo patrón se manifiesta en otros campos en los que la vida nos pone a prueba. Por ejemplo, 10 hombres fueron liberados después de pasar 10 años prisioneros como rehenes políticos. 9 de ellos salen con problemas aislados de sus amigos y de sus familias, con pesadillas y dificultades para la readaptación a la vida normal. 2 de esos 9 sucumben a un trastorno incapacitador de estrés postraumático y nunca vuelven a funcionar bien. Pero invariablemente uno sale diciendo, si las palizas eran horribles y las veces que me pusieron una pistola en la cabeza y amartillaron en el gatillo fueron las peores de mi vida, por supuesto que no volvería a repetir la experiencia, pero hasta no hallarme preso no me di cuenta de lo que realmente importa, por lo que decidí dedicar el resto de mi vida a vivir sin estrés. Casi les estoy agradecido, dijo el sobreviviente. ¿Cómo lo ha hecho? Nos preguntamos. Los estudios fisiológicos de personas que llevan a cabo tareas peligrosas y estresantes como tirarse de un paracaídas, aprender a aterrizar en un mar en picada, realizar demoliciones submarinas, demuestran la existencia de un mismo patrón. Algunas personas tienen respuestas de estrés masivas, en tanto que otras no se alteran desde el punto de vista fisiológico. El escritor propone el enunciado envejecer bien como respuesta a controlar el estrés. Michael Manning realizó un estudio con ratas viejas. Antes de comenzar los estudios comprobó la capacidad memorística de estos animales. Como es habitual, tenían problemas en general, comparadas con un grupo de control de ratas jóvenes. Las ratas viejas segregaban demasiadas hormonas corticoides, presentando niveles elevados en situaciones basales, no estresantes. Imagínate en situaciones estresantes y dificultades a la hora de detener la secreción al final del estrés. Me he referido a los datos que indican que se podría deber a las lesiones del hipocampo, la zona del cerebro que, además de desempeñar una función en el aprendizaje y la memoria, inhibe la secreción de glucocorticoides. Para completar esta triste historia mencionaremos que estas hormonas podrían acelerar la muerte de las neuronas del hipocampo. Además, la tendencia de los glucocorticoides a producir daños en el hipocampo empeora su excesiva secreción, lo que a su vez provoca mayores lesiones en el hipocampo, más glucocorticoides y el círculo vicioso continúa. ¿Qué es lo que estaba haciendo bien este subgrupo de ratas? Por extraño que parezca, podía estar relacionado con sus primeros años. Si en las primeras semanas de vida se coge y se toca a una rata,
segrega menos glucocorticoides de adulta. Esto genera un silogismo. Si el contacto físico neonatal disminuye la cantidad de glucocorticoides segregados en el estado adulto y dicha secreción en un adulto influye en la tasa de degeneración del hipocampo en la vejez, tocar a una rata en sus primeras semanas de vida altera su forma de envejecer en el futuro. Para comprobarlo, nuestro científico Manny unió su estudio al de un compañero y eso fue precisamente lo que hallaron. Con solo coger una rata y tocarla 15 minutos al día durante las primeras semanas de vida y devolverla a la jaula con sus compañeras del grupo de control, 2 años después se hallaban libres de la cascada de lecciones en el hipocampo, de la pérdida de memoria y de un nivel elevado de glucocorticoides. Las ratas que pasaban más tiempo lamiendo y acicalando a sus crías en esas críticas primeras semanas inducen en estas los mismos efectos que provoca el contacto. Sería estupendo que esta desagradable cascada de degeneración en la vejez asociada al estrés pudiera desviarse con algo tan sutil en los primeros años de vida. No hay duda de que otros factores genéricos y de la experiencia influyen en el buen o mal envejecimiento de una rata, un tema que Manny sigue estudiando. No obstante, lo fundamental en el simple hecho de que la degeneración no es inevitable. Si las ratas criadas en laboratorio presentan estas variaciones, es muy probable que la diversidad en los humanos sea aún mayor. ¿Qué humanos envejecen bien? Para revisar parte del material el envejecimiento en sí mismo tiene más éxito de lo que muchos imaginamos. Los niveles de autosatisfacción no decaen con la edad. Aunque las redes sociales, por ejemplo, aunque las redes sociales disminuyen de tamaño, no decaen en calidad. En Estados Unidos, las personas con una media de 85 años pasan poco tiempo en una institución médica, 1 año y medio en el caso de las mujeres y medio año en el caso de los hombres. La persona media de esta edad, o sea, estas personas, pese a tomar de 3 a 8 medicamentos al día, suele definirse a sí misma como una persona sana. Y otra cosa muy buena, pese a la inherente imposibilidad matemática, por término medio, esas buenas noticias, ¿quiénes son las personas que envejecen particularmente bien? Como vimos en el capítulo anterior, un factor es haber tenido la suerte de no ser hijo de unos padres pobres. Pero también hay otros factores. El psiquiatra George Villant ha examinado esto durante años a partir de su famoso estudio de Harvard sobre el envejecimiento. En los años 40, un decano de Harvard eligió a unos 200 alumnos, todos entonces de sexo masculino, naturalmente, que serían estudiados durante el resto de sus vidas. De entrada a la edad de 65 años, estos hombres tenían la mitad de la tasa de mortalidad que el resto de sus compañeros de Harvard. Estaban envejeciendo bien. ¿Quiénes habían sido estos estudiantes escogidos por ese decano? Nos preguntamos. ¿Qué población fue esa que escogió ese decano? La investigación de Villant nos dice algo. Entre esta población, el subgrupo que había tenido la mejor salud, el mayor grado de satisfacción y longevidad en la vejez,
Era el subgrupo con una serie de rasgos idénticos, evidentes antes de los 50 años. Estos eran la ausencia del tabaquismo, mínimo consumo de alcohol, mucho ejercicio, un peso corporal normal, ausencia de depresión, un matrimonio afectuoso y estable, y un maduro y flexible estilo de afrontar el estrés, que parece basarse en la extraversión, las relaciones sociales y un bajo nivel de neurosis. En las enfermedades catastróficas, una tarea especial aumenta las probabilidades de emitir una respuesta de estrés menor. Por medio de entrevistas psiquiátricas en las que exploraban en profundidad qué padres resistían mejor este horrible agente estresante, los investigadores identificaron varios estilos de enfrentarse a él relacionados al estrés con una respuesta, bueno, relacionados con una respuesta de estrés reducida en cuanto al nivel de glucocorticoides. Una variable importante era la capacidad de los padres para desplazar una preocupación muy intensa y convertirla en algo menos amenazante. Un padre llevaba velando a su hijo enfermo durante semanas. Era evidente que tenía que alejarse de allí unos días para obtener algo de perspectiva, ya que se hallaba a punto de derrumbarse. Se hicieron planes para que pudieran marcharse unos días, pero en el último momento los canceló por estar demasiado angustiado para marcharse. ¿Por qué? En uno de los extremos se halla el padre que afirma: he visto la rapidez con que se desarrolla una crisis en esta fase. ¿Y si empeora de repente y se muere mientras no estoy? En el otro extremo se halla el padre que es capaz de desplazar la ansiedad hacia algo más controlable. Estaría bien que me marchara ahora. Seguro que me desplazara ahora. Segundo estilo se asociaba con niveles menos elevados de glucocorticoides. Una segunda variable se relacionaba con la negación. Cuando la enfermedad de un niño remitía, lo cual sucedía con frecuencia, ¿qué hacían los padres? Ver a su hijo y decir al médico: se ha terminado, no hay nada de qué preocuparse, ni siquiera queremos oír la palabra remisión. ¿Se va a poner bien?, preguntaban, o miraban ansiosamente a su hijo preguntándose si cada vez que tosía, se va, el dolor se sentía aún más. Cada instante exactamente, que si cada vez que tosía, el dolor lo sentía más, el niño regresaba más. Cada instante de fatiga eran señales de que la enfermedad había vuelto. En los periodos de remisión, los padres que negaban la posibilidad de una recaída y de la muerte y que se centraban, en ese periodo de salud tenían un nivel menor de glucocorticoides. Una última variable era que el progenitor tuviera no una estructura de racionalización religiosa para explicar la enfermedad. En uno de los extremos se hallaba una madre que, no obstante su evidente y profundo pesar por el cáncer de su hijo, era muy religiosa y percibía la enfermedad como una prueba que Dios enviaba a la familia. Afirmaba incluso que había aumentado su autoestima
decía, Dios no elige a Dios no elige a cualquiera para una prueba como esta. Nos ha elegido porque sabe que somos especiales y que podemos enfrentarnos a ella. En el otro extremo se hallaba otra madre que afirmaba, no me diga que los caminos de Dios son inescrutables. No quiero volver a oír hablar de Dios. Los investigadores hallaron que ser capaz de atribuir la muerte por cáncer de un hijo al hecho de que Dios nos ha elegido para una tarea especial aumenta las probabilidades de emitir una respuesta de estrés menor. En las diferencias de vulnerabilidad a la indefensión aprendida, encontramos el modelo de la indefensión aprendida y su importancia en la depresión, haciendo hincapié en lo generalizado que parece ser. Muchas especies de animales presentan alguna forma de renuncia a la vida ante un elemento adversivo que se halla fuera de su control. Sin embargo, un examen de los artículos de investigación sobre el modelo de la indefensión aprendida demuestra que son como los de cualquier otro campo relacionado con el estrés. Decenas de respuestas y diagramas de barras con barras de varianza en forma de T que indican grandes diferencias en las respuestas. Por ejemplo, de los perros de laboratorio sometidos a un paradigma de indefensión aprendida, un tercio aproximadamente es resistente al fenómeno. Esta es la misma idea que la de los 10 rehenes, uno de los cuales sale del cautiverio con mayor salud mental de la que entró. Algunas personas y algunos animales son mucho más resistentes que la media a la indefensión aprendida. ¿Quiénes son los afortunados? Pregunta. ¿Por qué algunos perros son relativamente resistentes a la indefensión aprendida? Una pista importante. Los perros nacidos y criados en el laboratorio con el único propósito de investigar con ellos tienen mayores probabilidades de sucumbir a la indefensión aprendida que los que llegan al laboratorio de una perrera. Martin Seligman, uno de los investigadores pioneros en este campo, ofrece esta explicación. Si un perro conoce el mundo real, ha experimentado lo que es la vida y ha tenido que valerse por sí mismo, como suele ser el caso de los perros que acaban en una perrera, ha aprendido que en la vida hay muchas cosas que se pueden controlar cuando tiene la experiencia de un agente estresante e incontrolable. Es muy probable que concluya, esto es espantoso, pero no es el fin del mundo. Se resiste a globalizar el agente estresante en la indefensión aprendida. De forma similar, los humanos con un locus de control internalizado, la percepción de que se es el dueño del propio destino, son más resistentes en los modelos experimentales de indefensión aprendida. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos controlar el estrés? Hay 4 características del estrés que son importantísimas para poder controlar el estrés. Conocerlas es básico. Existen 4 características que son la novedad, la impredecibilidad, la sensación de descontrol y la representación de amenaza para la personalidad. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Aprendiéndonos estas 4 características que pueden causarnos estrés.
Si las conocemos cuando las estemos pasando, no permitimos que no provoquen estrés y entonces podemos controlarlo. Y luego de saber estas 4 características y poder controlarlas o identificarlas cuando nos estén pasando, bueno, la ausencia de tabaco en nuestras vidas, mínimo consumo de alcohol o no consumir alcohol. El ejercicio es indispensable, hay que ejercitar, el cerebro es un músculo y necesita ejercicio. Un peso corporal normal, o sea, no se puede estar sobrepeso. Ausencia de depresión, todo lo que te cause depresión debes sacarlo. Un matrimonio afectuoso si estás casado y estable. Y bueno, estabilidad en todo el sentido de la palabra emocional y un maduro y flexible estilo de afrontar el estrés. Vamos a tener estrés, vamos a necesitar tener estrés porque eso es un mecanismo que el cerebro utiliza para que nos defendamos. Vamos a ver en un video en lo adelante por qué es necesario el estrés en nuestras vidas. Como vamos a tener estrés, es importante que aprendamos a manejarlo de una forma madura y flexible para afrontarlo. Entonces, esto parece basarse en la extroversión, las relaciones sociales y un bajo nivel de neurosis. Muchísimas gracias. Vamos ahora a ver este video, aunque sea un poquito de este video. El cerebro es un experto buscador de amenazas. Sonia Lupián. ¿Sabríamos definir el estrés? Es una respuesta de nuestro organismo que muchos temen. Pero no hay que olvidar que sin ella, ni los seres humanos ni el resto de animales habrían sobrevivido. Y ya que hoy en día, en nuestras sociedades, se puede convertir en enemigo, mejor conocerlo a fondo. Con la neurocientífica Sonia Lupián, que lleva más de 20 años desentrañando los mecanismos y los efectos del estrés, Eduardo Punset nos descubre hoy algunas pistas para combatirlo antes de que cause estragos. Es curioso, pero una vez más nos encontramos en una situación en la que la gente en general tiende a creer que el estrés lo provoca el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Y luego cuando empezamos a escarbar lo que le pasa a la gente por dentro, descubrimos que esa no es la razón, que las razones del estrés son otras. Lo van a ver en redes esta noche. Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos, y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza, ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el porqué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. No resulta sorprendente, pues, que en épocas de crisis las personas tiendan a sentirse más estresadas, ¿no? Es una situación nueva.
es impredecible. Sí. Controlan mucho menos. O sea que la gente debiera estar más estresada. Pero ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre 1000 personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos, y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento. Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo, porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus 4 características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Es curioso. Nuestro cerebro, ante una situación de estrés, actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido a... Muy bien, aquí podemos ver cómo nos ocasionamos a sí mismos una película por simplemente tener una situación que para nosotros, que para nuestro cerebro, porque nosotros quisimos creer que era estresante, se volvió estresante. Para controlar el estrés debemos de conocer las 4 características, como bien decía nuestra Sonia Lupián, y como habíamos hablado anteriormente, y una excelente alimentación, colaborando para que nuestro hipocampo no sufra daños, que es lo más importante, porque ahí está parte de que nos ayuda con el aprendizaje, que es la zona del aprendizaje. También no es menos cierto que es donde se ubica la memoria espacial y bueno, en fin, no podemos aportar para que las neuronas de nuestro hipocampo se dañen. Por eso debemos de controlar nuestro estrés. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi exposición. Ana Ramírez les hablaba.